Queridos hermanos, una vez más, y ya llevamos 4 semanas con esta, que seguimos confinados en nuestras casas. Probablemente aún vamos a estarlo durante varios días, incluso ya se está diciendo que los colegios no van a terminar el curso y, bueno, no sabemos exactamente cuándo va a terminar esto, pero la realidad es que ya llevamos un mes y probablemente estaremos más. Quizá alguno está pensando, digo yo entre mí, menos mal que este confinamiento no nos ha llegado en Navidad. Porque en Navidad, pensar por un momento lo mal que lo pasaríamos en Navidad. En Navidad pensamos que es una fiesta especial. ¿Qué hacemos en Navidad? Nos reunimos con nuestros familiares. No nos podríamos reunir. Hacemos grandes comilonas. Pues cuesta encontrar tomates en el Mercadona. Difícilmente íbamos a encontrar un bogavante. Hacemos grandes comilonas, nos gastamos la paga extra en regalos o en la fiesta y ahora pues estamos en una situación en que ni siquiera sabremos si cobraremos a final de mes, como para estar pensando en todo esto, ¿no? Así es que menos mal pensar alguno que esto no ha sido en Navidad. Y esto nos hace pensar, a alguno nos puede parecer, que la fiesta más importante es la de la Navidad. Pero queridos hermanos, para los cristianos, la fiesta más importante del año es, y debería de ser, la Semana Santa. Porque en esta semana recordamos la muerte de Jesús en la cruz y celebramos su resurrección. Es en todo esto de lo que me gustaría hablaros un poquito en esta mañana. Y para eso os invito a que leamos unos versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 51 al 54. Dice el texto: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Solamente hemos leído unos pocos versículos en el texto y es conveniente que encuadremos esta lectura en el capítulo entero, completo. Yo os invito a que en vuestra casa lo leáis y profundicéis en él. Pero vamos a ver un poquito lo que nos relata este capítulo, ¿no? Estos últimos capítulos del Evangelio de Mateo. Probablemente en esta semana, al menos los que seguís el estudio de WhatsApp, hemos estado leyendo en el Evangelio de Lucas textos paralelos a estos, pero la realidad es que Jesús ha sido injustamente juzgado tanto por autoridades civiles como por religiosas, por autoridades judías y romanas. Todos los estamentos de la sociedad de aquella época han rechazado a Jesús. Y no solo lo han rechazado, sino que se le han opuesto y lo han tratado con la injusticia más grande que se puede hacer. Después de estos injustos juicios, Jesús es llevado a un pequeño monte, las afueras de la ciudad de Jerusalén, que todavía se puede ver allí, donde va a ser crucificado. La crucifixión no solo era una muerte muy dolorosa y angustiante, puesto que el reo pues moría de angustia, de no poder respirar, sino que estaba pensada para ser una humillación de la persona que allí era castigada. Era un espectáculo. En este sentido podemos ver cómo delante de la cruz van pasando personas que se ríen de Jesús, le humillan, le escupen, etcétera, ¿no? Todo lo que podamos imaginar. Todo esto era con la intención de avergonzar. Y durante todo el relato de la crucifixión parece que Dios está ausente. Incluso alguno pueda llegar a pensar que Dios está aprobando aquello que están haciendo. Al ver la oscuridad, Dios se aparta de Jesús, parece que le ha rechazado. Y quizás alguno pueda pensar que esto es señal de que Dios está aprobando esa crucifixión. Dios se ha ausentado de la escena,
Pero justo al final, justo en este momento, este texto que hemos leído hoy, justo cuando Jesús muere, es cuando Dios interviene de una manera repentina. Y vemos 3 señales de esta intervención. La primera es que el velo se rasgó. La segunda, que hubo un terremoto. Y la tercera es que los sepulcros se abrieron. En otra ocasión podemos estudiar más profundamente esto de que dice el texto, de que resucitaron y aparecieron a muchos. Pero es un tema complicado y no es apropiado para tratarlo por aquí. Pero sí estas 3 señales que Mateo nos relata aquí. El velo se rasgó, hay un terremoto, se abren los sepulcros. Mateo aquí no nos da los detalles teológicos. Tenemos que llegar nosotros a nuestras propias conclusiones. Solo nos da la conclusión más grande que lleva el texto y que la da no Mateo, sino aquel centurión romano que había crucificado o que había supervisado la crucifixión de Jesús, que le había estado vigilando durante todo ese tiempo, que había escuchado los insultos, todo lo que se le decía, que había visto cómo ponían el título clavado encima de la cabeza de Jesús. Este es Jesús, el rey de los judíos. Estaba al corriente perfectamente de las pretensiones que tenía Jesús de ser el Hijo de Dios. Y cuando vio estas señales que suceden justo después de su muerte, lo que él dice es, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquellos soldados en aquel momento solo vieron o sintieron bajo sus pies el terremoto, pero Mateo también nos relata las otras 2 señales, que se abrieron los sepulcros y que el velo se rasgó. Vamos por el mismo orden que nos relata Mateo. En primer lugar, el velo se rasgó. Mateo está escribiendo aquí para lectores judíos, que rápidamente entendieron lo que quería decir con la expresión el velo del templo. Para nosotros hoy en día son necesarias algunas explicaciones al respecto, porque puede ser un poco más difícil de entender. Desde la caída del hombre en pecado, Dios establece maneras en que el hombre puede acercarse ante su presencia. La principal de estas es el templo y anteriormente el tabernáculo. El templo y también el tabernáculo disponían de varias partes, varios atrios, varios patios en los que se iba accediendo, y adentro de todo del templo estaba lo que era el lugar santo. Y en el lugar santo había varios símbolos que representaban la oración, la presencia de Dios, diferentes cosas. Y en el interior, más interior del lugar santo, separado por una cortina muy espesa, estaba el lugar santísimo. Esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo era lo que llamaban el velo. Y este velo, según vemos en Éxodo capítulo 26 y versículo 33, estaba puesto, y leo el texto, el velo os hará separación. Estaba puesto para separar, para que nadie pudiese entrar en la presencia de Dios alegremente, de cualquier manera. Paradójicamente, la manera que Dios había escogido para que el hombre se le acercase contenía un elemento de separación. Al lugar santísimo solo accedía el sumo sacerdote una vez al año, después de varios ritos de purificación por su propio pecado, por el de todo el pueblo. Y allí, dentro del lugar santísimo, estaba en la presencia de Dios. Allí residía la gloria de Dios, lo que en hebreo es la Shekinah. Lo que sucedió cuando Jesús muere es que este velo que servía de separación, este velo que impedía el acceso libre a Dios, se rasgó. Y se rasgó no de cualquier manera, sino que se rasgó de arriba abajo. La implicación es evidente. Dios rasgó el velo. Como consecuencia de la muerte de Jesús, podemos acceder a Dios con libertad. Cualquiera que se acerca a Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz es aceptado y puede entrar en la presencia de Dios. La segunda señal que nos relata Mateo en el texto es que hubo un terremoto.
Dice el texto, la tierra tembló y se partieron las rocas. En las Escrituras vemos varios textos que nos hablan de terremotos. No podemos aquí ver todos los casos, pero sí me gustaría trazar una línea en el tiempo entre tres terremotos. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo capítulo 19 y versículo 18. Nos habla de cómo el monte Sinaí se estremecía en gran manera cuando Dios desciende para entregar las tablas de la ley a Moisés. Este es el primer pacto que Dios hace con su pueblo. El segundo terremoto de la serie es este que hemos leído en el texto de hoy en Mateo. Es el terremoto que sucede cuando Jesús muere en la cruz y es el inicio del nuevo pacto, como Jesús mismo anunció a sus discípulos la noche antes de ser entregado. Este es el nuevo pacto. El tercer terremoto aún no ha sucedido, porque será el que pasará cuando haya el juicio final sobre la tierra. Este tercer terremoto será tal que alcanzará, no sabemos cómo, no sabemos qué quiere decir exactamente el texto, pero nos dice que alcanzará no solo a la tierra, sino también a los cielos. Joel capítulo 3 versículo 16 profetiza este tercer terremoto, dice el texto. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. También en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, se hace eco de esta profecía y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así pues, las implicaciones teológicas de este terremoto es que está iniciando una nueva época, está iniciando un nuevo pacto que el Señor nos ofrece. La tercera de las señales que nos relata el evangelista en este texto de hoy es que se abrieron los sepulcros. El texto nos dice que los sepulcros se abrieron y que algunos santos resucitaron y entraron en Jerusalén. Pero esta segunda parte dice que sucedió después de la resurrección de Jesús. La implicación aquí también es evidente. Se ha terminado el dominio de la muerte sobre aquellos que han creído en Jesús, porque nos dice que los que resucitaron eran los santos. Los sepulcros se han abierto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Queridos hermanos, hagamos pues como aquellos soldados romanos. Reconozcamos a este Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios. Es Dios mismo quien nos da este testimonio, por medio de todo lo que hizo, y aún os diría más, por medio de todo lo que hace aún hoy en día. Preparémonos para este tercer terremoto, porque no va a tardar mucho. El Señor viene pronto y nos va a hallar preparados, nos va a hallar esperándole, nos va a hallar dispuestos para partir con Él. Pues quiera el Señor que todos los que estáis escuchando este breve mensaje estemos preparados para aquel día. Que el Señor os bendiga.